14 morts i més de 100 ferits al Perú en un enfrontament entre tribus indígenes de l'Amazònia i la policia. És el conflicte més violent que hi ha hagut des que van començar les protestes l'abril passat contra les lleis del govern d'Alan García que permeten a empreses estrangeres explotar recursos naturals de la selva. Les forces de seguretat van rebre ahir l'ordre de posar fi als bloquejos de carreteres, oleoductes i rius al nord-est del Perú. Més de 60 tribus peruanes protesten per unes lleis que consideren que afecten el seu dret a les terres que ocupen des de temps ancestrals. Temen que aquestes lleis disparin les inversions estrangeres i l'explotació descontrolada dels recursos naturals. El balanç oficial diu que hi van morir 9 indis i 25 policies. Però molts testimonis asseguren que la policia va matar desenes d'indígenes i que després va llançar els cossos als rius. Han passat 517 anys, però les guerres índies no han acabat. Compañeros, y nos vamos enterando a diario que hay más muertos. Se habla de más de 300 muertos. Aprovechamos este medio de comunicación para llamar pues a la sociedad peruana, para llamar a las colectividades, a los pueblos del mundo a venir a repudiar al genocida vendepatria de Alan García y a expresar su solidaridad con el pueblo peruano. ¡Alan genocida! ¡El pueblo te repudia! Estamos hoy acá para repudiar al genocida de Alan García Pérez, genocida que está vendiendo la patria, nuestro territorio peruano, está entregando la Amazonía peruana a las transnacionales. Como ustedes pueden ver en las imágenes, compañeros, han quemado los cadáveres con bombas de fósforo y han sido lanzados desde los helicópteros las bombas. No corresponde, compañeros, nuestra indiferencia. Por eso estamos hoy acá, para demostrar al Estado peruano que los pueblos del mundo se unen cuando nos tocan a uno, en defensa, compañeros, principalmente, ¿saben de qué? De la Amazonía peruana, el único pulmón del mundo que nos queda, el único pulmón del mundo que nos queda. Y esos compañeros caídos, y se habla más de 200 indígenas, están planteando obviamente la defensa de la vida. Y en estos términos hay que verlo, es defensa de la vida contra la muerte que implica el imperialismo yanqui, contra la muerte que implica el Tratado de Libre Comercio. Y eso ya lo hemos visto. Tratado de Libre Comercio es muerte, y así debe quedar bien claro. Y ahí están las imágenes. ¡Escucha, Perú! ¡Argentina es tu lucha! Desde los años 83, que viene implementando, sometiendo y aplicando una línea conocida contra el pueblo peruano. El pueblo ya lo sabe. Lucha, no hay victoria. Están defendiendo un genocida, ratas. Ratas, hijos de puta. Vienen cuando tienen que cagar a los movimientos sociales. Bien. ¡Es miserable! Perú, Argentina está en tu lucha. Queremos solución y no la represión. Ellos cumplen su trabajo. Lamentablemente, los policías en el Perú han asesinado a nuestros compañeros. Han asesinado a 300 hijos del pueblo. Y acá te cagan a palo a nosotros. De la misma manera, pero compañeros, no caigamos en la provocación. No caigamos en la provocación. Esto es, compañeros. Ahí se ve claro, compañeros, las imágenes son elocuentes. Muertos, compañeros, quemados, bombardeados. Eso es lo que ha hecho estos genocidas asesinos. Y estos los defienden, compañeros. Y eso ha pasado acá y pasa en todo el mundo, compañeros. El tema concreto es que no caigamos en la provocación. No corresponde, compañero. Repudiamos la fecha de la Amazonía de Perú, base de violencia. Alan, sos un bruto. Eliminar la pobreza no es eliminar los pobres. Y Alan es solo la cabeza, pero el capitalismo es lo que está detrás. Es la violencia contra el pueblo lo que está detrás. Así que no es solo Alan, es la violencia que está detrás de todo el sistema capitalista, de hacer los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, de apropiarse de los recursos naturales que son de los pueblos y quedárselos para las ganancias de las empresas. Este Alan García genocida tiene la mano manchada de sangre ya hace rato, en el primer gobierno, en la localidad de Antomarca, un pueblo en la tierra de Ayacucho, bajo el operativo Tel Montado, genocida Tel Montado, subteniente, había asesinado hasta niños de 3 años, de 5 años. Y le decían, ¿por qué usted ha asesinado a esos niños? Porque cuando sean grandes sean subversivos.
Me moriré, ustedes se morirán, esta generación pasará a la historia llenándonos de esperanza, de palabras. No puede ser así, hermanos argentinos, gracias por darnos cabida a los peruanos. Queremos saludarles a nombre de los residentes bolivianos aquí en la Argentina. Nosotros no vamos a permitir ni tolerar semejante masacre. Por eso también nosotros estamos con ustedes, hermanos, pidiendo la inmediata renuncia del presidente genocida y asesino Alan García. Nuestro pueblo está comprometido con la defensa de nuestros recursos naturales que nos regala nuestra madre tierra, Pachamama, que es patrimonio de cada país y no así de las empresas transnacionales de capitales norteamericanos. Instamos a la comunidad internacional se pronuncie sobre este hecho, sobre esta flagrante violación a los derechos humanos. Buenos Aires, 11 de junio del 2009, hermanos. ¡Vamos, compañeros! Jamás serán vencidos. Ustedes, asesinos, existen aún en nuestro continente hombres que no se han enterado que esta América transita una nueva época. Creen que otra vez este continente permitirá ser colonizado, que permitirá que los dueños de la tierra sigan pagando por cientos de años con hambre, con analfabetismo, con mortalidad infantil, el solo hecho, el solo pecado de ser hijos de esta tierra, el solo hecho, el solo pecado de ser morochos, de tez oscura y de hablar lenguas autóctonas. Nos acusan a nosotros, a los pueblos, de no aceptar las reglas de la civilización. Y son ellos los que solo siguen proponiendo muerte y desolación. Son ellos los que se creen con derecho a apropiarse de los recursos naturales y apropiarse del futuro de la humanidad. Donde se vio que hay un tratado económico en igualdad entre Estados Unidos y el pueblo peruano. ¿A quién le hacen creer eso? Mientras millones se ven obligados al exilio económico por falta de condiciones dignas de vida en la patria. Y como dijera Evo, se terminaron 500 años de oprobio, se terminaron 500 años de colonia, del tipo que sean, del colonialismo inglés, del español o del norteamericano, y se inicia en este continente una nueva era. Sigo resistiendo, sigo